Ejercicio 633. La estructura tiene una polea sin fricción en G. A. Por inspección, identifique los elementos de fuerza cero en la armadura. Entonces, vamos a ver qué elementos no trabajan. Como podemos observar, esta parte del cable tiene tensión. Obviamente, por acá, por la polea, pues también tendremos la misma tensión, una tensión de 100 libras. Obviamente, para que haya equilibrio en el sistema, pues voy a encontrar una reacción normal en el apoyo A, y en el apoyo N voy a encontrar una reacción con dos componentes, ya que tenemos un pasador. Esta la vamos a nombrar AY y esta N sub Y y N sub X. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en A, nos vamos a dar cuenta de que este elemento está cargado y este elemento está cargado. Si hacemos una sumatoria de nodos en el nodo B, pues nos damos cuenta de que estos dos elementos van a tener la misma carga y por tanto este elemento no se va a encontrar cargado, el elemento BC. Podemos continuar con el nodo D. Observamos que para que haya equilibrio estos dos elementos tienen que estar cargados, y en el nodo C pues obviamente este elemento y este elemento se encontrará cargado. En el nodo E no habrá carga en este elemento, ya que este elemento tendrá la misma fuerza que este. Estos dos tienen la misma fuerza, son colineales. Bueno, entonces pasará exactamente lo mismo por simetría en este lado de la estructura. Este elemento no tendrá carga y este otro elemento tampoco tendrá carga. Bueno, continuemos con la parte B. Los elementos con carga cero identificados en la parte A, ¿cuál podría ser la posibilidad de ser eliminados sin reducir la resistencia de la armadura? Explique. Creo que todos los elementos de carga cero podrían ser eliminados. ¿Sí? Esa resistencia tendría que ver más con la resistencia de materiales, y si es necesario, pues la sección transversal puede aumentarse para reducir el esfuerzo sobre los elementos. Bueno. C. Encuentre la fuerza que soporta el elemento GH, o sea, este elemento de acá. Y D. Encuentre la fuerza que soporta el elemento JK, este de acá. Entonces, el primer paso es determinar las reacciones. Entonces vamos para allá. Sabemos que la estructura, la armadura se encuentra en equilibrio. Podemos aplicar una sumatoria de momentos en N. Vamos a decir que los momentos con una tendencia de giro antihoraria son positivos. Entonces, a ver, la polea es una polea sin fricción. Podemos quitar estas dos cargas de 100 libras y convertirla en una sola carga en G de 200 libras. ¿Por qué podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer debido a que si yo miro la polea que está sin fricción y miro la carga de 100 libras que hay acá y la carga de 100 libras que hay acá, esas cargas las puedo trasladar ¿a dónde? Al centro de la polea. Cuando yo las traslade al centro de la polea, o sea, cuando coja esta carga y la ponga acá y coja esta carga y la ponga acá,
Cada vez que yo las traslade se va a generar momento. Entonces digamos que va a trasladar esta carga al centro de la polea. La voy a poner aquí y le voy a poner la carga de 100 libras. Al trasladarla, pues obviamente tengo que quitarla de acá. En el instante en que la trasladé, se ha generado un momento. Ese momento es igual al radio, que es este, el radio de la polea, por la fuerza donde se encontraba. La fuerza donde se encontraba, ella se encontraba aquí. Entonces la tendencia de giro es esta. Entonces al trasladar la fuerza de 100 libras al centro de la polea, se ha generado un momento. Entonces no solo se traslada la fuerza, sino que hay que poner el momento que se ha generado al trasladar la fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando yo traslade esta fuerza también al centro, se va a generar un momento también. Ese momento que se va a generar es igual al momento que se generó al trasladar la otra carga de 100 libras. Entonces aquí se va a generar un momento así. Como las cargas son iguales y las distancias a las cuales se encontraban son las mismas, entonces el momento que hay acá es igual a este momento que hay acá, solamente que con tendencia de giro contrarias. Por tanto se van a anular. Y por eso es que yo puedo poner una sola carga de 200 libras en todo el centro de la polea. Bueno, entonces esta carguita ya no la voy a tener en cuenta, esta otra carga tampoco la voy a tener en cuenta, y sí voy a tener en cuenta la carga de 200 libras justo en el punto G. Entonces miremos, a ver, ¿quién hace momento alrededor del apoyo N? Pues la carga de 200 libras, la que se encuentra en G. Esa se encuentra a una distancia de 12 más 12, 24 más 24, 48. Una distancia de 48 por la fuerza es de 200 libras. ¿Cómo es la tendencia de giro? Pues miremos, este es el radio y la fuerza va hacia abajo, entonces voy con el radio, luego con la fuerza, la tendencia de giro es antihoraria, por tanto el momento que se genera es positivo. Vamos a ver, ¿quién más genera momento alrededor del apoyo N? Pues la reacción A sub Y. La distancia, el radio, es todo esto. Todo esto son 48 más 48... 8 y 8, 16, 96. Esa es la distancia. Verifiquemos, 48 por 2, 96. Y la fuerza es A sub Y. A sub Y va hacia arriba, por tanto la tendencia de giro es así. Una tendencia de giro negativa, es horaria. Nadie más genera momento alrededor del nodo o el apoyo N. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a echarle una borradita para que no nos vayamos a confundir después. De aquí podemos obtener el valor de la reacción A sub Y. Esto es igual a 48 por 200 dividido 96. Nos queda que A sub Y es igual a 100 libras. Si realizamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos damos cuenta que N sub X es igual a 0. Luego podemos realizar una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igual a sub Y que va hacia arriba, más N sub Y que va hacia arriba, y la carga de 200 libras externa que va hacia abajo. Por tanto, N sub Y es igual a 100 libras también. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Como nos están pidiendo la carga de este elemento, el elemento GH, podemos realizar un corte por acá, ¿sí? O un corte por acá, como quieran, es lo mismo. Un corte por acá, y después de realizar el corte obtener la fuerza de este elemento. Con la fuerza de ese elemento podemos hacer sumatoria en la partícula H o en el nodo H, sumatoria de fuerzas, y obtener el elemento que nos están solicitando. Listo, entonces vamos a hacer eso, vamos a realizar un corte ahí.
Aquí tenemos el corte. Sabemos que el corte se encuentra en equilibrio. Sabemos que n sub x es igual a 0, que n sub y es igual a 100 libras, que esa carga de 200 libras no se ve, y además sabemos que por cada uno de los elementos cortados va una fuerza. Como los elementos son elementos a dos fuerzas, pues obviamente la fuerza va por el elemento. ¿Hacia dónde van las cargas? Pues la verdad lo desconozco, entonces vamos a poner todas esas fuerzas saliendo de los elementos y le vamos a poner nombres a esas fuerzas. Esta es la fuerza del elemento JH, esta es la fuerza del elemento JG y esta es la fuerza del elemento IG. Entonces, de nuevo, la estructura se encuentra en equilibrio, por eso es que hemos podido aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio, y este pedazo de la estructura obviamente también se encuentra en equilibrio, entonces le vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, pero solamente a esta parte de la estructura. Vamos a iniciar con una sumatoria de momentos en J, sumatoria de momentos en J igual a 0. En realidad me interesa este elemento, ¿sí? La fuerza de este elemento nomás. Entonces de pronto no vale mucho la pena hacer una sumatoria de momentos en J. Vamos a cambiarle a ver el lugar. Yo creo que un buen lugar es aquí en G, este puntico G que hay acá. No importa que el punto se encuentre por fuera del elemento, no. ¿Por qué he escogido ese punto G? Ese punto G lo he escogido ya que esta fuerza y esta fuerza pasan por el punto y no generan momento alrededor de ese punto. Por tanto, voy a poder despejar más fácil la fuerza JH. Entonces voy a decir que los momentos son positivos con esta tendencia de giro. Y a ver, ¿quién genera momento alrededor del punto G? Pues obviamente la carga de 100. El punto G aquí en esta parte de la armadura. O sea, no estoy mirando que tenga la carga de 200, porque si dijera que tuviera la carga de 200, ¿qué pasa? Estaría tomando esta parte de la armadura y no la estoy teniendo en cuenta, obviamente. Entonces, ¿quién hace momento alrededor del punto G? Pues obviamente es la reacción, esta carga de 100, la cual se encuentra a una distancia de 12, 24, de 48 pulgadas por la fuerza que es de 100 libras, esta fuerza de acá. La tendencia de giro, pues a ver, el radio es este desde el punto G, la fuerza, esta es la línea de acción de la fuerza N sub Y, la tendencia de giro es esta, una tendencia de giro positiva. Muy bien. ¿Quién más genera momento alrededor del punto G? Pues obviamente la fuerza JH. Esa fuerza JH, pues hay que descomponerla, ¿no? Yo sé que la fuerza JH pasa por este puntico H. ¿Sí la ven? La línea de acción de la fuerza JH pasa por el punto H, obviamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner la fuerza JH, recuerda que yo puedo mover la fuerza por su línea de acción, voy a poner la fuerza JH en el punto H. ¿Para qué? Para que el radio desde G hasta H sea ese radicito. Ese radio no lo conozco, pero lo puedo sacar por construcción, ¿no? Obviamente que sí. ¿Cómo así que lo puedo sacar? Sí, yo puedo sacar este triangulito, este triángulo, puedo sacar este triángulo de acá. ¿Para qué quiero sacar este triángulo? Este triángulo lo quiero sacar para conocer esta altura. Resulta que yo tengo la base es todo esto, 48 pulgadas. Listo. Ah, la altura ya la tengo acá, vale 20, entonces no necesito ese triángulo para nada. Esa altura vale 20 y esta otra altura vale
42. Entonces resulta que ese radio es 42 menos 20, entonces 22 pulgadas. Entonces ya tengo el radio es de 22 pulgadas. Tengo la fuerza es JH, pero no toda la fuerza JH genera momento alrededor del punto G, ¿sí? Recuerde que la fuerza JH ya la he puesto en H, en el punto H. Entonces, como ya la he puesto allá, necesito que la componente de la fuerza JH ya la tengo aquí arriba. Esta fuerza tiene dos componentes, una en Y y una en X. La de X es la que genera momento, esta no me sirve. Entonces, como necesito la componente en X, ¿qué necesito? Ahora sí voy a necesitar un triángulo. Voy a necesitar este triangulito de acá. Ese triangulito tiene una base que es de 12 pulgadas y una altura que es de 5 pulgadas. Mire, acá está el dato. Quiere decir que la hipotenusa es la raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, 13 pulgadas. Entonces digamos que yo quiero calcular aquí el ángulo alfa. Entonces necesito la componente en X. La componente en X es con el coseno de alfa. ¿Qué es el coseno de alfa? El coseno de alfa es igual al lado adyacente, que es 12 sobre 13. Entonces 12 sobre 13. ¿Y cómo es la tendencia de giro? A ver, voy con el radio y luego hacia donde vaya la fuerza, la componente de la fuerza, que es en X. Entonces una tendencia de giro positiva, ¿no? Entonces más. No hay nadie más que genere momento alrededor del punto G. Entonces despejando la fuerza del elemento JH, esto me queda 48% dividido 22 y 12 y multiplicado por 13. Me queda que la fuerza del elemento JH es de 236.36 periódico libras. Muy bien. Ahora recuerden que me están preguntando es por la fuerza del elemento GH. Luego hago la del elemento JK. Listo. Pero por ahora la del elemento GH. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar el método de los nodos para analizar el nodo H. Entonces dibujo el nodo H, míralo, acá está. Dibujo parte de los elementos que llegan al nodo H, dibujo las cargas externas, no hay ninguna carga externa en H, pero ahora le voy a poner las fuerzas que van por los elementos, que es esta y esta. Resulta que una de las fuerzas que van por los elementos es esta de 236. Me faltó ponerle negativo, ¿no? Porque mire que pasa al otro lado al igual y queda negativo. Entonces observe que la fuerza del elemento JH la hemos dibujado saliendo del nodo J. Si es saliendo del nodo J, pero me dio negativo, en realidad es entrando al nodo J. Pues el principio de acción y reacción aquí tiene que ser entrando al nodo H. Si es entrando al nodo J, tiene que ser entrando al nodo H. Si es saliendo del nodo J, tiene que ser saliendo del nodo H. Le voy a poner el valor 236.36 libras. Tenemos esta otra fuerza. Tengo obviamente que ponerle la componente en X, ¿sí? Que me anule la componente en X de esta. Entonces la voy a poner hacia arriba. Pues como tienen la misma pendiente, ¿sí? Tiene el mismo ángulo, pues le vamos a poner el mismo valor. Seguramente tiene el mismo valor. Es una sumatoria de fuerzas en X y ya está. 236.36 periódico. Y en Y necesito realizar una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Para qué necesito realizar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ya que ese nodo se encuentra en equilibrio? Pues eso es debido a que aquí tengo la fuerza que me están pidiendo, la fuerza del elemento
HG. Entonces tenemos, a ver, ¿quién tiene en Y? Pues la fuerza del elemento HG que va hacia abajo, fuerza del elemento HG, y las componentes en Y de esta fuerza y de esta fuerza. Esas dos fuerzas tienen este ángulo alfa. Entonces necesito la componente en Y. La componente en Y es ¿con quién? Con el seno de alfa, el lado opuesto. Resulta que el seno de alfa es igual al lado opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 3. Entonces, más 236.36 por el seno de alfa, que es 5 sobre 13, más lo mismo con esta otra fuerza, la componente en Y. Entonces se repite, ¿no? 236.36 por 5 sobre 13. Entonces resulta que la fuerza HG, que es lo que nos preguntan, es igual a 236.36 por 5 dividido 13, multiplicado dos veces, ¿no? Porque se repite. Esto nos da que la fuerza HG del elemento HG es igual a 181.81 libras. Y como es saliendo del elemento, por tanto este elemento está siendo sometido a tracción. Bueno, ahora el elemento JK. El elemento JK es este de acá, este elementico. Para ello ahora vamos a realizar otro corte, pero el corte ya no va a ser donde lo tenemos ahí dibujado, sino que lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a recortar la armadura. Sabemos que la reacción N sub X vale 0, que la reacción N sub Y vale 100 libras. Sabemos que donde realizamos el corte, los elementos cortados tienen fuerzas por donde van los elementos. Le podemos poner nombre. Esta es la fuerza del elemento. Vamos a poner todas saliendo porque no sé hacia dónde van. Esta es la fuerza del elemento LJ. Esta es la fuerza del elemento KJ, y esta es la fuerza del elemento KI. Nos están pidiendo por la fuerza de este elemento, el elemento KJ o JK, la misma cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en el nodo K. Resulta que el elemento JL o LJ, este de acá, utiliza el mismo triangulito que hemos estado trabajando. Este mismo se encuentra con una pendiente con el mismo ángulo alfa. Entonces vamos a aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Una sumatoria de momentos puede ser en K, para despejar el LJ de una vez. Bueno, entonces sumatoria de momentos en K igual a 0. Momentos positivos con esta tendencia de giro igual a. ¿Quién genera momento alrededor del punto K? Pues la reacción N sub Y de 100, que se encuentra a una distancia de 24. Entonces esto es 24 por la fuerza, que es 100. El radio es este. La fuerza va hacia arriba, entonces la tendencia de giro es de esta forma, una tendencia de giro positiva. ¿Quién más genera momento? La fuerza del elemento LJ, pero no toda esa fuerza, solamente la componente en X, porque la componente en Y, observen que la componente en Y vista desde el punto K pasa por el punto K, por tanto no genera momento, solamente la componente en X. Para la componente en X vamos a utilizar el coseno de alfa. Entonces tenemos la distancia, que es esta distancia que hay acá. Esa distancia que hay aquí, ya la vamos a ver, LK. Entonces resulta que K está a una altura de 10 y el nodo L visto desde abajo vale 32.
menos 10, pues obviamente que el radio es de 22. 32 menos 10, 22. Entonces tenemos que el radio es de 22. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es de 22. Por la fuerza, pues la fuerza LJ, pero no toda la fuerza, una parte de la fuerza. ¿Qué parte? La componente en X. La componente en X es el coseno de alfa. El coseno de alfa es 12 sobre 13. ¿Cómo es la tendencia de giro? Una tendencia de giro positiva también. Entonces, vamos a ponerle más. Al pasarla al otro lado del igual, me queda que la fuerza LJ o del elemento LJ es igual a menos 24% dividido 22 por 12 y aquí por 13. Esto nos da 100 menos 118.18 periódico libras. La fuerza del elemento LJ. Ahora, recuerden que nos están preguntando por la fuerza del elemento KJ. ¿Qué podemos hacer? Una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quién tenemos en X? La fuerza LJ tiene componente en X, obviamente. Entonces tenemos la fuerza LJ, la componente en X es por el coseno de alfa, 12 sobre 13, que va hacia la izquierda, entonces por tanto es negativa. La fuerza KJ también tiene una componente en X negativa porque va hacia la izquierda. ¿Cómo sacamos la componente en X de ese triángulo? Pues a ver, desde acá hasta abajo, hasta aquí de abajo del todo, son 32 más 5, entonces 37. Desde aquí hasta la base hay 37. Listo. Y desde N hasta acá hay 10. O sea que tenemos que hay 27. Desde acá hasta acá tenemos 27. Muy bien. ¿Esto para qué? Hombre, esto es para sacar este triángulo. Este triangulito, vámonos aquí abajo. ¿Y quién es este triángulo? Pues este triángulo, aquí abajito, aquí abajo, tengo el nodo K y aquí tengo el nodo J. Listo, o sea que por ahí va la fuerza del elemento KJ, que es la que nos está preguntando. Vamos a sacarle aquí un ángulo beta. Sabemos que esta altura es de 37. ¿37 hasta dónde? Hasta el nodo J. O sea, hasta aquí arriba es que vale 37. El nodo J está acá. Aquí está el nodo J. Listo. Entonces, esta altura vale 27. Desde K hasta J, la altura en Y vale 27. Miren, acá ya la habíamos sacado. Y necesitamos esta distancia desde acá hasta acá. Mírenla, 12 pulgadas. Por tanto, la hipotenusa es la raíz de 12 al cuadrado más 27 al cuadrado. Esto nos da 29.54. Entonces,
que estamos haciendo componente en X de esa fuerza JK. Resulta que la fuerza JK va por el elemento JK, este es el elemento JK o KJ. Listo. Entonces la componente en X es con beta, el seno de beta. Entonces con el seno de beta es el lado opuesto, que vale 12 sobre la hipotenusa, que vale 29.54. ¿Quién más tiene componente en X? Ah, mire, el elemento KI. Ese elemento KI tiene el mismo ángulo alfa. ¿Por qué sé que tiene el mismo ángulo alfa? Porque mire, la base es 12 y la altura es 5. Listo. Entonces tiene el mismo ángulo alfa. Entonces vamos por allá, menos la fuerza del elemento KI. ¿Por quién? Con el ángulo alfa, con el coseno, que es el lado adyacente, que es 12 sobre 13. Muy bien. Resulta que la fuerza del elemento LJ ya la conocemos, menos 118, entonces esto nos queda, todos los 12 aquí arriba se cancelan, y esto es igual a menos por menos más 118.18 periódico por 1 sobre 13 menos la fuerza del elemento KJ por 1 sobre 29.54 menos la fuerza del elemento KI por 1 sobre 13. Bueno, inclusive lo podemos organizar un poquito más, ¿no? Si multiplicamos todo por 13 arriba, esto nos queda 0 igual a 118.18 periódico menos la fuerza del elemento KJ por 13 sobre 29.54 menos la fuerza del elemento KI. Finalmente podemos aplicar una sumatoria de fuerzas en Y, y en Y ¿quién tenemos? Igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y tenemos la reacción N sub Y de 100 libras que va hacia arriba, la componente positiva de la fuerza LJ en Y. LJ, recuerden que usa el ángulo alfa, entonces necesito la componente Y es con el seno de alfa, 5/13, entonces 5/13. La componente en Y del elemento KF, entonces más, lo hemos dibujado hacia arriba, la componente en Y utiliza el ángulo beta. Para la componente en Y es con el coseno de beta, 27 es el lado adyacente sobre 29.54, y la componente en Y de la fuerza KI, que la hemos dibujado hacia arriba, que también es 5 sobre 13. Resulta que conocemos la fuerza del elemento LJ, entonces lo podemos reemplazar. 0 igual a 100 más más por menos menos, entonces menos 118.18 periódico por 5/13 más la fuerza del elemento KJ por 27 sobre 29.54 más la fuerza del elemento KI, pero resulta que de esta ecuación yo puedo despejar la fuerza del elemento KI. La fuerza del elemento KI es igual a 118.18 periódico menos la fuerza del elemento KJ por 13 sobre 29.54. Esto de acá lo puedo reemplazar aquí. Entonces me queda 118.18 periódico menos la fuerza del elemento KJ por 13 sobre 29.54, y todo esto multiplicado por 5 sobre 13.
Listo, mire que todo me quedó en función de la fuerza del elemento KJ, que es el que nos están preguntando en el ejercicio, o JK. Bueno, entonces hagamos los cálculos. Tenemos 100 menos 118 por 5 sobre 13. Esto nos da 0 igual. Vamos a hacerlo paso a paso. 54.54 periódico. Y tenemos este con este. Se va a cancelar con este. Entonces no necesitamos hacer este cálculo. ¿Sí la? Entonces este se va con este de acá. Entonces me queda 100. Listo. Y tenemos 13 por 5, que me da 65, dividido 20. Hagámoslo poco a poco. Tenemos 13 por 5 dividido 29.54 por 13. Listo. Ese es negativo. Y tenemos 27 sobre 29.54 positivo. Este menos este me da más 0.744 la fuerza KJ. ¿Cuál fue la resta que hice? Pues este valor positivo menos este valor de acá, porque mire que acá hay un negativo. Listo. Las restas o la suma de esos dos fraccionarios, uno positivo y el otro negativo, me da 0.744. Por tanto, la fuerza del elemento KJ es igual a 100 dividido este valor, que es igual a menos 134.3 libras. Me dio negativo y lo hemos dibujado saliendo del nodo. No es saliendo del nodo, está entrando al nodo. Como está entrando al nodo, por tanto es compresión. Ese elemento se encuentra a compresión. Listo. Eso es todo el ejercicio.